Les invito a abrir sus Biblias. Si no trae una Biblia, quizás trae algún aparato electrónico en el cual quizás usted lee su Biblia. O quizás hay alguien ahí a su lado al cual usted pueda acercarse. De cualquier manera, le invito a que vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estaremos dando lectura de los versículos 1 al 5. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Estaré leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Quizás usted traiga alguna otra versión. Pero le pido que con su entendimiento me siga. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, no nos cansamos de agradecerle, no nos cansaremos de adorarle por la maravillosa obra de la salvación, en la cual nosotros somos, Señor, los receptores, aún sin merecernos tan grande regalo. Gracias por su Hijo amado Jesucristo, a quien le damos honra y gloria. Y gracias, Dios, por ese plan tan maravilloso, un plan eterno, al cual, Señor, usted nos llamó desde la eternidad para ser salvos. Que esta tarde, Señor, sea su palabra quien nos hable. Abre, Señor, nuestro corazón. Danos un corazón receptible a su palabra. Le ruego que me guíe, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. El título de este sermón, si usted es alguien que acostumbra a escribir, el título es Rescatados por Jesucristo. Rescatados por Jesucristo. Gálatas capítulo 1 de los versículos 1 al 5. Hay tres cosas que vemos en este pasaje. Vemos en primer lugar la autoridad de Pablo. Vemos su autoridad. En segundo lugar, vemos su mensaje. El mensaje del apóstol Pablo hacia los Gálatas y hacia nosotros. En tercer lugar, vemos su motivación. El plan de Dios para salvar a los pecadores es realizado por medio de Jesucristo al entregarse a sí mismo por nuestros pecados y rescatarnos de este mundo malo. Lo voy a repetir una vez más. El plan de Dios para salvar a los pecadores es realizado por medio de Jesucristo al entregarse a sí mismo por nuestros pecados y rescatarnos de este mundo malo. Nos encontramos en este día en la continuación de nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Esta carta tiene un significado muy especial para nuestros días, tal y como lo fue para las iglesias de Galacia. Y años más tarde Dios usaría esta misma epístola, esta misma carta, para despertar el corazón ferviente de los reformadores y asimismo levantarse
con valor, con valentía, en contra de la Iglesia Católica Romana. Gálatas es una carta escrita por el apóstol Pablo en defensa del Evangelio en contra de aquellos falsos maestros que estaban enseñando un evangelio diferente. Pero si es diferente, no es evangelio. Por muy hermoso o llamativo que esto suene, no es el evangelio verdadero. Y no debemos llamarlo evangelio. No hay otro evangelio. Solo hay un evangelio en donde Dios es glorificado, donde la persona de Jesucristo es exaltado y donde el hombre es humillado. Por nuestros pecados fue crucificado. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esta carta es una obra del Espíritu Santo, protegiendo y guardando al creyente de las falsas enseñanzas. El Espíritu Santo, como lo dice la Escritura, es nuestro consolador, el que está con nosotros, el que camina con nosotros, el que está al lado de nosotros. En Juan capítulo 14, versículo 26, dice lo siguiente, y si gusta buscarlo, Juan capítulo 14, versículo 26, dice lo siguiente referente al Espíritu Santo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Esta es una promesa de Jesucristo para su iglesia. Él prometió mandar al Espíritu Santo, quien recordaría todas las cosas, hablando a sus discípulos, que os he dicho. Y esta carta es una respuesta, es una confirmación de la palabra de Jesucristo al estar diciendo que Él estaría recordando, enseñando todas las cosas. Y debemos dar gracias a Dios por no dejarnos a la deriva. Nos ha dejado, su palabra y nos ha dejado al Consolador, al Espíritu Santo, para guiarnos en este caminar de santificación. El tema principal de la carta a los Gálatas la podemos resumir en la siguiente frase: la salvación por la fe sin las obras de la ley. La salvación por la fe sin las obras de la ley, tal y como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Y dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede alcanzar la salvación por las obras que uno mismo haga. No hay obra alguna que Dios Padre pueda aceptarla para perdón de sus pecados. Por eso, la salvación, dice la Escritura, es por gracia, por medio de la fe, y esto tampoco es de vosotros. La fe misma que usted y yo el día de hoy tenemos es un regalo. Dios le ha placido darnos fe para responder en adoración. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación no se gana por medio de obras que el hombre realice, sino por su fe puesta en Jesucristo. Y solamente en Jesucristo. No podemos poner nuestra fe en alguna otra persona y decir que somos salvos. La fe tiene que estar puesta en la persona correcta, en Jesucristo. No importa cuán grande sea su fe en otra persona, en otro método,
nunca va a poder recibir la salvación. La salvación se obtiene solamente al poner la fe en Jesucristo. Las obras, sin embargo, para el creyente son necesarias. No para salvación, pero las obras son la evidencia de que somos hijos de Dios. Una vez que hemos sido salvados, es imposible que una persona no produzca obras. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si la fe que una persona dice tener no produce obras, esa fe no existe. Esa fe está muerta. Por lo tanto, esa fe no puede producir salvación. Sin embargo, la fe que viene de Dios y es depositada en el creyente produce obras. Cambia el corazón de la persona, transforma su mente, transforma su corazón. Ahora ya no ama el pecado, ahora ama la santidad. Ahora odia el pecado. Si no estamos odiando el pecado, debemos hacernos un autoexamen. Y si decimos ser creyentes, debemos estar produciendo las obras que el Espíritu Santo produce. Por esa razón, el apóstol Pablo dice en el capítulo 5, versículo 1 de Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es Cristo quien nos ha libertado y es nuestra responsabilidad permanecer firmes. Y no estéis otra vez, dice, sujetos al yugo de esclavitud. Es de suma importancia entender que la evidencia del cristianismo no son sus palabras, sino sus hechos. No podemos decir soy creyente y halagarme de que soy hijo de Dios si mis hechos me delatan. Lo que yo digo ser debe estar respaldado con mis acciones, con mis actitudes. La carta a los Gálatas nos enseña que la salvación es solo por gracia, solo por fe, sin las obras de la ley. Solo por gracia, solo por fe, sin las obras de la ley. Y es interesante saber que la carta a los Gálatas es la segunda carta escrita del Nuevo Testamento. La primera carta fue la carta del apóstol Santiago. Santiago escribe la carta y, como hemos leído, dice que una fe sin obras es muerta. La segunda carta es la carta a los Gálatas, donde nos dice que la fe es solo por gracia, solo por fe, sin las obras de la ley. El tema principal en esta carta es la justificación por medio de la fe, sin las obras de la ley. Esta carta a los Gálatas podríamos decir que es una síntesis, una condensación de la doctrina de la justificación que el apóstol Pablo escribe años más tarde, alrededor de unos 6, 7 años más tarde. Pablo va a escribir otra carta, una carta magna, una carta grande, magnífica, que es la carta a los romanos, en donde con lujo de detalle enseña, explica que el hombre es pecador, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
El capítulo 5 de Romanos, versículo 1, nos dice lo siguiente acerca de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, hemos llegado a tener la paz para con Dios. Antes éramos enemigos, ahora somos sus hijos. Antes éramos odiados, ahora somos amados. Pero por Jesucristo. La doctrina de la justificación es una doctrina cardinal, una doctrina importante en el cristianismo. Y esta doctrina estaba siendo atacada por los judaizantes, engañando con palabras sagaces a los creyentes. Y muchos de ellos ya se estaban yendo, desviando, siguiendo a estos falsos maestros. Los falsos maestros tienen la astucia de convencer. Suenan muy bien, suenan muy coherentes, pero cuando vamos a la luz de las Escrituras, no tienen nada que ver con lo que las Escrituras dicen. Están muy alejados de la verdad. Su propósito no es glorificar a Dios. Pablo aquí en Gálatas, en el versículo 6 del capítulo 1, dice: me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo dice: me maravillo, estoy asombrado. Es una manera sarcástica de decir, estoy asombrado, no lo puedo creer que en tan corto tiempo ustedes se hayan desviado. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Y el propósito de estos falsos maestros es pervertir el evangelio de Cristo. No de glorificar el evangelio, no de glorificar a Dios, sino pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué valor de estos falsos maestros? ¿Qué valor de aquellos que separan y enseñan una doctrina muy alejado de las Escrituras? Atentar contra el evangelio del único Dios todopoderoso es muy peligroso. Es estar atentando con nuestras propias vidas. Y no solamente con las nuestras, pero con todos aquellos que escuchan ese tipo de evangelio. Pablo está aquí respondiendo, está aquí defendiendo el verdadero evangelio, en donde la salvación es solo por gracia, solo por fe, sin las obras de la ley. De la misma manera, hoy en día hay muchos predicadores y denominaciones que tienen la valentía de enseñar que la salvación debe ser por fe más obras, por fe más días de reposo, por la fe más la abstención de ciertos alimentos, por fe más ritos religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se le agrega algo más a la fe, ya no es el evangelio verdadero. A la fe no le falta nada. La fe en Jesucristo está completa. Y debemos estar seguros de que tenemos la verdad si creemos eso. Si dudamos que la fe no es suficiente, debemos tener cuidado. La Biblia tiene un nombre para estas personas que tienen la valentía de enseñar doctrinas alejadas de la Escritura. Les llama engañadores, les llama falsos maestros. El tema de la justificación es un tema importantísimo para el cristiano y es de suma importancia que lo comprendamos y entendamos correctamente. La justificación solamente es por la fe
puesta en Jesucristo. Me va a escuchar repetir mucho esto, porque es importante. Es importante que usted no solamente lo escuche, pero que usted lo crea, que usted lo abrace y que usted mismo lo predique. Que la salvación no se encuentra en las obras, que la salvación solamente se encuentra en la fe en un hombre, y ese hombre es Jesucristo. Él es nuestro libertador que vino a rescatarnos de este mundo maligno. Es una obra totalmente de Dios por medio de Jesucristo, sin las obras del hombre. Mire lo que dice Romanos capítulo 4, versículos 4 al 5, hablando de las obras. Si alguno cree, si alguno piensa que por sus obras tendrá la salvación, mire la contestación de la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. ¿Por qué? Porque está haciendo algo y recibe un salario por lo que ha hecho. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si usted ha trabajado, se le debe recompensar. Entonces, el pago que recibe, dice, es una deuda por el trabajo que ha hecho. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No hay nada más maravilloso que saber que la salvación simplemente es poner la fe en el hombre correcto, en la persona correcta, para obtener la salvación. Y ese hombre es Jesucristo. Gálatas 1 al 5, demos la lectura una vez más. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué gran saludo. Pero si usted se pone a pensar y se pone a meditar en lo que hemos leído, y si usted ha leído otros saludos del apóstol Pablo, este saludo es diferente. No hay nada que halagar. No hay unas palabras de doy gracias a Dios por ustedes. He escuchado que ustedes están permaneciendo en la fe. Nada de eso encontramos en estos 5 versículos. La situación que en las iglesias de Galacia ameritaba la forma en la cual Pablo les escribe. No está resaltando ninguna de sus obras. No está resaltando ni su fe. Ellos están siendo atacados y ellos se están desviando, y es necesario dar una base de la doctrina de la salvación. Comenzando su carta, el apóstol Pablo no elogia por su fidelidad a los creyentes, o por su amor, o por su perseverancia, como lo hace en la mayoría de sus cartas. Sin embargo, toda esta situación, todo este comportamiento, no impedía tratarlos como creyentes. Pablo los trata como santos.
como lo que son en Cristo. Y eso debe darnos una tranquilidad, que Dios no nos trata de la manera en que nosotros obramos diariamente, sino por la fe que hemos puesto en Jesucristo. Porque no somos dignos nosotros de recibirla. No somos dignos de estar en la presencia del Señor. Pero por nuestra fe en Jesucristo nos ha hecho dignos. Y Pablo trata a los de Galacia como sus hermanos, como los santos. Qué gran enseñanza para nuestros días. Porque muchas veces, y quizás usted ha estado en esta situación, muchas veces líderes religiosos creen tener la autoridad para despreciar a los creyentes por cosas insignificantes. Que porque yo di una orden y no obedeciste, ya no eres parte, ya no puedes servir en la iglesia. Que porque no me hiciste un favor, que porque no te comportas de cierta manera, yo tengo la autoridad de decirte que ya no eres parte de la iglesia. Pablo no hace eso. Pablo nos enseña que a pesar de su comportamiento debemos amarles, porque Dios ha derramado su gracia sobre ellos. Debemos amarnos los unos a los otros por lo que Dios ha hecho por nosotros, y no por lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos batallando, lidiando con nuestro pecado, buscando la santificación, y en esa búsqueda vamos a fallar, pero no estamos solos. Dios nos ha dado a su Espíritu, y en Él estamos seguros. Vemos entonces en estos versículos la autoridad del apóstol Pablo. Nos dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno. Su autoridad no estaba basada en un llamamiento humano, tampoco estaba basado en el conocimiento que tenía acerca de la ley, ni por medio de los maestros que le instruyeron, porque él estuvo y recibió su enseñanza. La enseñanza judía bajo los mejores maestros. Él estuvo a los pies de Gamaliel, un maestro muy reconocido. Y en los versículos 14 al 16 nos da una descripción acerca de su llamamiento. Mire, vaya conmigo al capítulo 1, versículos 14 al 16. Y nos va a decir quién era Pablo. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos. Miren, no era cualquier personaje. Pablo era mucho mejor. Dice: si tengo yo que compararme con mis compatriotas, yo los aventajaba en gran manera. Dice, mostrando mucho celo. Dice, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo era un ejemplo de seguir la ley al pie de la letra. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar a su Hijo en mí para que yo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, antes que yo, dice, sino fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Pablo fue apartado por Dios desde el vientre de su madre. Pablo no escogió a Dios. Pablo, él era el perseguidor de la iglesia. Él quería exterminar la iglesia. Sin embargo, Dios lo había escogido desde el vientre de su madre. Aún antes de que él naciese, ya había sido escogido. De la misma manera, usted y yo, antes de que nosotros naciésemos, Él ya nos había escogido. Y esta es una gran
lección para nosotros. Habernos escogido antes de que nosotros, si tan siquiera respiráramos, antes de que nosotros hiciéramos nuestra primera desobediencia, en el plan salvífico de Dios ya habíamos sido escogidos. Ya Dios había visto a cada uno de nosotros como santos. Mas, sin embargo, era necesario que el Hijo de Dios viniera al mundo. Y era necesario que nosotros respondiésemos por medio de la fe. Pablo fue apartado por Dios desde el vientre de su madre, fue llamado por Dios solo por gracia y fue enviado por Dios como apóstol para predicar el evangelio a los gentiles. Gracias a Dios, gracias a Jesucristo y gracias a Pablo, usted y yo tenemos el evangelio. Pablo fue el apóstol hacia los gentiles. En sus 3 viajes misioneros, predicando el evangelio de arrepentimiento, arrepentíos, creer en el evangelio, poniendo la fe en Jesucristo para salvación de sus pecados. Pablo sufrió. No fue algo fácil. Él fue apedreado. Muchas veces fue tanto la forma en que lo apedrearon que creyeron que estaba muerto. Mas, sin embargo, eso no detuvo a Pablo. Él tenía la encomienda de predicar el evangelio hacia los gentiles, y una vez que él despertaba moribundo, yo me imagino que se limpiaba, se levantaba y seguía predicando. Qué gran ejemplo para nosotros. La escuela en la que fue instruido después de su llamamiento, dice que fue en el desierto de Arabia. Instruido directamente por Dios. Fue Dios quien le enseñó. La autoridad apostólica de Pablo venía directamente de Dios. Ese fue un llamamiento directo de Dios. La palabra apóstol significa un enviado con autoridad, un representante revestido con la autoridad de aquel a quien va representando. Pablo tiene un mensaje que entregar. Este es un mensaje de salvación y tiene la responsabilidad no solamente de entregarlo, pero también de protegerlo, aún con su propia vida si es necesario. Y en esta carta tiene que actuar con autoridad en contra de aquellos que habían venido de Jerusalén para engañar, para perturbar a los cristianos que se encontraban en las iglesias de Galacia. Estaban siendo engañados. Estos falsos maestros estaban desviando a la iglesia. Y Pablo, en su llamamiento apostólico de cuidar, de proteger el evangelio, escribe esta carta. El versículo 3, en su saludo, dice lo siguiente: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Recordemos una vez más que el saludo del apóstol Pablo en esta carta no está basado en el comportamiento ni en su estado espiritual de los creyentes, sino en la bendición de Dios para su pueblo por medio de Jesucristo. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque esta es la manera como Dios nos ve. Dios nos ve a través de la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. No nos mira tal y cual nosotros somos, sino nos mira santos, nos mira limpios, nos mira puros por la obra de Jesucristo.
Este no es un simple saludo de bienestar o buenos deseos con la intención de que tengan gracia y paz. No es gracia a vosotros simplemente, superficialmente. Este es un saludo que establece una bendición que el creyente tiene en base a la presencia y acción de la gracia y paz divina. Esta es la obra de Dios, no es la obra del hombre. Esto es una obra totalmente de Dios. Gracia es el favor inmerecido de parte de Dios para con su pueblo. Movido por el puro beneplácito de su amor. No hubo nada que no fuese el amor mismo de Dios que movió para salvarnos, para escogernos. La gracia es la causa y la base de la salvación, porque por gracia sois salvos, como lo dice Efesios 2:8. La vida que el creyente disfruta, que usted y yo experimentamos, son los resultados que hemos obtenido de la salvación por la gracia de Dios. Nosotros disfrutamos del amor de Dios, no de la ira de Dios. Y nunca nosotros seremos los receptores de la ira de Dios. Siempre nosotros estaremos por la obra de Jesucristo en la posición de recibir la bendición de Dios. Por eso Pablo comienza aquí en el saludo, dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre. Pero este saludo no se queda en la gracia solamente, sino que dice gracia y paz. La paz es el resultado de la gracia de Dios en la vida del creyente. La obra de salvación no solo ha traído el perdón de los pecados, sino también ha quitado la culpabilidad. El pecador es perdonado y le es quitado la culpa de su pecado y ahora puede disfrutar de esta paz con Dios por medio de Jesucristo. Una cosa es perdonar y otra cosa es quitar la culpa. Porque podemos ser perdonados, pero seguir sintiéndonos culpables. Pero es ahí donde Dios quita esa culpabilidad y nos da de su paz. Ahora podemos estar en paz con Dios. Nos ha perdonado y nos ha dado de su paz. Y esta paz es la cual Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 26. Y si quiere buscarlo para que lo lea conmigo, vaya al Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 26. Y veamos la paz que Dios prometió a través de Jesucristo y la paz que ahora nosotros experimentamos. Juan 14, 26. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo. ¿Por qué? Porque es necesario que su corazón sea tranquilizado, que su corazón esté en paz para con Dios y para con ustedes mismos. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Y yo no la doy, dice, como el mundo la da. No es una paz superficial. No es una paz simplemente en donde no le hace falta nada. Es una paz completa, plena, de estar en paz para con Dios. De que no vamos a ser nosotros receptores de la ira de Dios, sino de su amor.
No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es imposible que el ser humano comprenda esta paz a menos que la experimente. Y el creyente tiene la bendición de experimentar esa paz. Podemos dormir tranquilos. Podemos estar seguros que si morimos el día de hoy, estaremos en la presencia del Señor. Ya la muerte ya no nos incomoda. La muerte solamente es el vehículo que nos llevará a estar en la eternidad en paz con Dios. Esa paz solo lo pueden experimentar aquellas personas que han sido perdonadas y limpiadas de su pecado. Quizás haya alguien el día de hoy que esté diciendo, yo no entiendo y no sé qué es esa paz. Desearía experimentar esa paz, pero no sé cómo. Esa paz no se obtiene por obras. Esa paz no se obtiene por portarse bien. No se obtiene por dinero. Es una paz que se obtiene solamente en el reconocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador. Reconocer que Dios es santo, reconocer que somos pecadores y que nuestro pecado nos separa de Dios, y reconocer que Dios mandó a su Hijo para pagar nuestros pecados. Entonces nosotros debemos responder por fe, creyendo en Jesucristo. Y si hacemos si ponemos nuestra fe en Jesucristo de todo corazón, reconociendo que somos pecadores y merecedores de la ira de Dios, y creyendo que Jesús puede limpiarnos y puede perdonarnos y darnos paz y salvación, Dios nos perdona. Y el resultado viene a ser una paz plena con Dios. Es la obra de Dios. Mire lo que dice Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el ser humano no puede entender, ni comprender, ni experimentar, a menos que no sea a través de Jesucristo, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. No hay condenación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La muerte? ¿El hambre? ¿Lo alto? ¿Lo bajo? Nada. No hay nada que pueda separarnos. Estamos asegurados en las manos de Jesucristo. Dios no solo nos ha salvado de la condenación eterna, sino que ha tranquilizado nuestros corazones del miedo que antes teníamos de ser condenados. El miedo a la muerte. Si usted pregunta a las personas, ¿qué es lo que más te da temor? Y la mayoría, si son personas justas, dicen, me da miedo a morir. Por eso ellos desean pasar aquí el más tiempo posible en la tierra. Pero el creyente, como lo dice Pedro, sabe que somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Este no es nuestro lugar final. Solamente estamos de pasada. Hay algo mucho mejor que nos espera, en lo cual un día nosotros disfrutaremos. Mientras estamos aquí, debemos seguir confiando en el Señor. Ahora el creyente puede disfrutar plenamente de la vida nueva en Cristo, porque tenemos paz
para con Dios. En este mismo saludo encontramos la introducción de su mensaje, que está explícito en el versículo 4. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz no viene solamente de Dios nuestro Padre, sino en conjunta armonía con Jesucristo nuestro Señor. Pablo en su introducción está recordándoles a los creyentes que son hijos de Dios por la obra de Jesucristo, como lo dice también en el capítulo 3, versículo 26. En el capítulo 3, versículo 26 dice lo siguiente: pues sois hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Está asegurando de que los creyentes de la iglesia, de las iglesias en Galacia, entendieran que son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. El creyente ahora es hijo de Dios, no hay duda alguna de eso. Hemos llegado a ser hijos de Dios por adopción, como lo dice el capítulo 4, versículos 4 al 6. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios, dice, envió a su Hijo. Fue Dios quien envió a su Hijo, y el Hijo en obediencia se dio a sí mismo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y el propósito, a fin de que redimiera, a fin de que rescatara a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, ya no somos siervo, sino hijo. Y mire, y si hijos, no solamente hijos sin ningún beneficio, si somos hijos, también herederos por medio de Dios. Cuánta bendición encontramos en la obra de Jesucristo. No solo la salvación, no solo la paz, pero somos herederos. En el mundo, el ser humano se pelea por la herencia cuando alguien muere. A veces no es mucho lo que les dejan, pero ese poquito basta para destruir familias. El cristiano tiene una herencia. La herencia que Dios le dio al Hijo y que el Hijo la comparte con nosotros. Usted y yo tenemos una herencia. No es una herencia terrenal, no está aquí en la tierra, es una herencia celestial, que no terminará, perdurará por los siglos de los siglos de los siglos. Y por eso podemos decir: Abba, Padre, por medio del Espíritu que mora en nosotros. Ya no somos siervos, sino hijos. Y si hijos, también herederos por medio de Jesucristo, por medio de Dios. Esta declaración es una exaltación a Jesucristo, tanto al Padre como al Hijo, obrando en completa armonía en el plan de redención. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo obrando para salvarnos. Versículo 4, que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad
de nuestro Dios y Padre. Este es el mensaje del apóstol Pablo. Es muy claro desde el principio de su carta. Presenta claramente el mensaje del Evangelio, porque era el Evangelio que estaba siendo atacado por los judaizantes. Estaba siendo pervertido. El Evangelio se centra en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien pagó el precio por nosotros al morir en la cruz del Calvario. La implicación del mensaje es muy descriptiva en este versículo. Aquellos que son rescatados se encuentran en grave peligro. Si no se encontraran en grave peligro, no hay necesidad de salvarlos. Pero como están en un peligro muy grave y no pueden rescatarse a sí mismos, es necesario que alguien venga a rescatarlos. La magnitud de dicho peligro es tan grave e imposible que sea realizado por un ser humano. Si hubiese alguien que no fuera Jesucristo capaz de salvarnos, no habría necesidad que Jesús dejara su gloria, que Jesús viniera a caminar entre los pecadores. No fuese necesario si hubiese alguien aquí en la tierra capaz de salvarnos. Pero como no hay nadie, tuvo que bajar, tuvo que dejar su trono, su gloria y venir a hacerse siervo. Venir a cargar nuestro pecado en la cruz del Calvario. Si hubiese alguien que pudiese salvarnos, no tendría que bajar Dios mismo encarnado en la persona de Jesucristo para salvar a los pecadores. Póngase a pensar, el mundo entero cayendo hacia un precipicio profundo que tiene como fin el infierno mismo, y nadie puede hacer nada para salvarse a sí mismo. No hay manera de impedir que siga cayendo en ese gran abismo, camino a la condenación eterna, mucho menos para salvar a alguien más. Nadie puede salvarse en esa caída libre hacia el infierno. Y es ahí donde llega Jesucristo, el gran libertador, el rescatador de aquellos que el Padre ha escogido para salvar desde la eternidad. Pero para que eso llegue a realizarse es necesario que Jesucristo reciba el castigo por cada uno de aquellos que serán salvados. Es necesario que en la cruz sea manifestada la ira de Dios sobre Jesucristo por nuestros pecados, llevando Él todos nuestros pecados. Y no es un pecado, son multitud de pecados. ¿Pudiese usted contar cuántas veces hemos fallado a Dios? Y cada pecado, cada vez que pecamos, cada vez que hacemos algo que está muy alejado de lo que Dios es, merece castigo. Y cada pecado que usted y yo hemos cometido fue cargado en los hombros de Jesucristo. Y que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos. En la Biblia vemos varios ejemplos de personas o pueblos que fueron rescatados. Por ejemplo, José fue rescatado de sus aflicciones, dice la Escritura, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón. Eso lo vemos en Hechos capítulo 7, versículo 10. Israel fue librado de la casa de servidumbre. También lo vemos en Hechos capítulo 7, versículo 34. Pedro fue rescatado de la mano de Herodes. Hechos 12, versículo 11. Sin embargo, el rescate que vemos aquí en el versículo 4 es un rescate muchísimo más glorioso, muchísimo más grande, porque tiene las siguientes implicaciones.
Aquellos que son rescatados por naturaleza son enemigos del rescatador. Han sido rescatados los enemigos, no sus amigos, sino sus enemigos. ¿Quién da su vida por su enemigo? Nadie. La Escritura dice, quizás alguien dé la vida por su amigo, pero no por sus enemigos. El rescate fue logrado por medio de la muerte voluntaria del rescatador. Voluntariamente se dio. No fue obligado por el Padre. En el plan eterno de la salvación, el Hijo debería ser entregado y Él obedientemente asumió y se dio a sí mismo por nosotros. Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos, para librarnos de este siglo malo. La muerte de Jesucristo por nuestra causa, por nuestros pecados, la vemos en Romanos capítulo 4, versículo 25, que dice lo siguiente: el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Era necesario que fuese entregado por nuestras transgresiones, muerto, pero no termina ahí. Era necesario que fuese resucitado para nuestra justificación. La obra completa de la salvación se encuentra en la muerte y resurrección de Jesucristo. Murió para pagar nuestras transgresiones y resucitó para darnos paz para con Dios. Somos salvados y tenemos paz para con Dios. Romanos 5:8 nos dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros no deseábamos nada de Dios, cuando nosotros amábamos el pecado, Cristo muere por nosotros. Cuando aún estábamos usted y yo deleitándonos en nuestros pecados, Cristo estaba en la cruz pagando por nuestra deuda. Él estaba sufriendo mientras nosotros estábamos disfrutando de nuestros placeres. Él estaba allá recibiendo la condenación de nuestro pecado. Su muerte trajo el rescate de una vez y por todas de esta era malvada en la cual vivimos. Su muerte nos libró de una manera poderosa, sacándonos y da a entender de una manera que arrancándonos por su gran poder de las manos del Dios de este siglo, Satanás. ¿Dónde vemos eso? 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios, mire, el Dios de este siglo, pero Dios está con minúscula, porque no es el Dios verdadero. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El Dios de este siglo ha cegado todo entendimiento, para que no podamos ver la maravillosa obra de Cristo Jesús, para que no podamos ver el resplandor. Pero una vez que Dios en su gracia abre nuestros ojos espirituales, ahora podemos ver la maravillosa salvación por medio de Jesucristo. Y podemos dar gloria a Dios. Y debemos ahora testificar con nuestra vida, buscando la santificación, amándonos los unos a los otros, odiando al pecado, amando la santidad. Sumisión en obediencia completa al plan eterno de Dios, también vemos en esta
en este versículo. Jesucristo se dio a sí mismo. Fue una sumisión de obediencia completa al plan eterno de Dios. Él vino para morir. El propósito final de venir a este mundo es para morir por nuestros pecados. Esta era la promesa desde el principio. Lo vemos en Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, y dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, o sea, Cristo. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Esta es la promesa desde el principio. Ya ha venido a ser efectuada miles de años después. Y nosotros somos a quien somos los receptores de esa promesa. Isaías 53:4 nos dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros, mire, le tuvimos por azotado, dice el profeta Isaías, herido de Dios y afligido. Marcos capítulo 10, versículo 45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, siendo que Él merecía ser servido. Era el Hijo de Dios encarnado, merecía ser servido, pero dice la Escritura, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, no por unos cuantos, por muchos, por todos aquellos que desde la eternidad han sido elegidos por Dios. La muerte de un hombre trae el rescate de muchos. La desobediencia de un hombre pone a toda la humanidad bajo la ira de Dios. Pero la obediencia de uno da salvación a muchos y es suficiente para salvar a todo aquel que el día de hoy quisiera venir a los pies del Señor. Dios no le va a rechazar. Dios no le va a sacar lo malo que usted es. Si usted viene arrepentido, Dios lo va a perdonar y Dios le va a dar la paz. Dios lo va a justificar y va a poder estar en paz con Dios. Va a poder alabar a Dios. Va a haber un motivo para glorificar a Dios. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la voluntad del Padre, salvar al mundo, pero solamente sería posible, y es posible, entregando a su Hijo unigénito. El unigénito Hijo, siendo obediente, de entregarse a sí mismo por nuestros pecados y así librarnos, rescatarnos de la condenación del pecado. Terminamos diciendo que Jesús murió para rescatar a los creyentes del mal del presente siglo. Este mal estaba haciendo que los gálatas se dieran a pensar en la circuncisión. Ellos estaban ya siendo desviados, ya su paz estaba siendo turbada, porque estaban creyendo que necesitaban la circuncisión para estar en paz con Dios. Sin embargo, Pablo les dice: nada de eso. Es solo por fe, solo por gracia, sin las obras de la ley. La muerte de Jesús descansa en la voluntad y el propósito de Dios el Padre. Por tanto, Jesucristo representa el cumplimiento de los propósitos salvíficos de Dios, cumpliendo así la profecía del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento apuntaba todo hacia Jesucristo. Todos los rituales, todas las ceremonias apuntaban hacia Jesucristo. Viene Jesucristo y Él es el fin de la ley. Ya no debemos tener temor
sino debemos estar agradecidos por Jesucristo. Como creyentes vivimos en este tiempo intermedio entre el que ya somos salvos, pero todavía no. La salvación ya es nuestra, pero aún no podemos disfrutarla en su plenitud. Ya es nuestra, pero no podemos disfrutarla en este cuerpo carnal. Es nuestro enemigo, es el que nos impide muchas veces buscar a Dios con esas ganas, con ese deseo de que todos los días desearíamos estar más cerca de Él, pero estoy cansado. Es nuestro cuerpo con el cual debemos de luchar todos los días hasta que Él venga por nosotros. Las promesas de Dios ya se han cumplido en Cristo, pero el presente siglo malo todavía existe. Así que los creyentes debemos permanecer vigilantes y seguir confiando en la cruz de Cristo y en nada más, ni en nadie más, solamente en la obra expiatoria de Cristo Jesús. La obra salvífica de Dios en la persona de Cristo conduce a Pablo a prorrumpir en alabanza. En el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esa es su motivación. Pablo, su motivación es este gran mensaje, que la gloria solamente es para Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Qué gran mensaje, qué grandioso evangelio, qué gran Salvador. Toda la gloria a Dios nuestro Padre, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Padre, le damos gracias por su palabra, por recordarnos de que nuestra fe en Jesucristo es suficiente para salvación. Y que no debemos hacer obras para mantener la salvación. La salvación no se mantiene por obras. La salvación está completa en Jesucristo. Si hay alguno en esta tarde, Señor, que aún no ha experimentado la salvación, que aún no ha experimentado la paz, y que el día de hoy, Señor, ha escuchado su palabra, yo le ruego a usted, Dios poderoso, que tenga misericordia y que le dé arrepentimiento en su corazón. Así como nos lo dio a cada uno de nosotros, también tenga misericordia y arrepentimiento para aquel que está escuchando en esta tarde su glorioso mensaje de salvación. Que la salvación solamente es por fe en Jesucristo, solo por gracia, sin las obras de la ley. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.